Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Había estado en una especie de misión personal para acondicionar un espacio de estudio adecuado para mi hijo mayor. Acababa de comenzar la secundaria y la carga de tareas ya empezaba a acumularse. Pensé que tener un lugar específico con un escritorio y una silla lo ayudaría a mantenerse enfocado y ordenado. Entre las fechas de entrega en el trabajo y la locura de criar a 2 niños, encontrar muebles que se ajustaran a mi presupuesto se sentía como una batalla cuesta arriba. Fue entonces cuando decidí recurrir a Facebook Marketplace. Ya lo había usado antes para compras pequeñas y, aunque había escuchado historias inquietantes, jamás imaginé que terminaría protagonizando una. Una noche, mientras revisaba publicaciones, me topé con un escritorio de roble precioso. Tenía ese estilo clásico que tanto buscaba, y el precio era absurdamente bajo. El vendedor, un hombre llamado Todd, me respondió casi de inmediato después de que le envié un mensaje. Se mostraba amable, educado, directo y muy ágil para contestar. Me explicó que el escritorio estaba guardado en una unidad de almacenamiento porque estaba reduciendo su espacio al mudarse a un apartamento más pequeño. ¿Te viene bien mañana por la mañana?, me preguntó. Dudé por un momento. La idea de encontrarme con alguien en un depósito me daba un poco de desconfianza, pero la publicación tenía fotos y su perfil parecía auténtico. Además, realmente quería ese escritorio. Ignoré la vocecita en mi cabeza que me advertía y acepté. A la mañana siguiente llegué al estacionamiento casi desierto de un depósito en las afueras de la ciudad. Filas de unidades idénticas se extendían hacia ambos lados. Las puertas metálicas brillaban bajo el sol pálido del invierno. Solo había una cámara de seguridad en la entrada y un trabajador de mantenimiento en la distancia. Todd apareció unos minutos después en una camioneta azul algo vieja. Se bajó del vehículo con una gorra de béisbol y una camisa de franela. Me saludó y traté de no pensar demasiado. La gente no siempre está de buen humor por la mañana, me dije. El escritorio está aquí, dijo señalando una unidad a mitad del pasillo. Destrabó el candado y levantó la puerta metálica, revelando un espacio mal iluminado, lleno de muebles, cajas y herramientas apiladas. Parece estar en buen estado, dije asomándome. ¿Puedo acercarme a verlo? Por supuesto, respondió. Está al fondo, pasa. Me detuve en la entrada. Algo en mí se resistía a cruzar ese umbral oscuro y estrecho. Me incomodaba, pero él estaba allí, sujetando la puerta abierta. ¿Qué iba a hacer? ¿Echarme atrás y parecer paranoica? Dentro el aire estaba cargado. Olía a polvo y a madera vieja. El escritorio estaba detrás de una pila de sillas. Está en excelente estado, dijo Todd mientras se adelantaba para mover algunas cosas y dejarlo visible. Tenía razón. Era hermoso. El roble oscuro estaba bien pulido, sin rayaduras, y los cajones se deslizaban con suavidad. Estaba a punto de decirle que me lo quedaba cuando escuché el chirrido del portón metálico cerrándose tras de mí. El sonido retumbó en el espacio cerrado, y todo mi cuerpo se tensó. Me giré y vi a Todd cerrando el candado con total tranquilidad. Es solo para que nadie nos interrumpa, dijo con una sonrisa que no me transmitía ninguna tranquilidad. Todo mi ser se activó en modo alerta. Forcé una sonrisa y di un paso atrás, tratando de mantener cierta distancia. Debería verificar si el escritorio cabe en mi auto. Mi esposo está afuera esperándome, y él es mejor que yo para calcular esas cosas. La expresión de Todd cambió sutilmente. Su sonrisa se desdibujó un segundo antes de volver a aparecer. Estoy seguro de que cabe, respondió. Pero no vi a nadie en tu coche cuando llegué. ¿Estás segura de que está afuera? Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. No podía creer que se hubiese fijado con tanto detalle. Sí, mentí, manteniendo la voz lo más firme posible.
Seguramente está dando una vuelta. Odia quedarse sentado en el auto. Todd entrecerró los ojos y cruzó los brazos. Te noto algo tensa. ¿Todo bien? Todo perfecto, respondí forzando una carcajada. Solo que me dan claustrofobia estos lugares cerrados. Vamos afuera, así mido el escritorio. Todd no se movió al instante. Se quedó observándome con una intensidad que hizo que me sudaran las palmas de las manos. Finalmente se encogió de hombros y sacó la llave del candado con lentitud. Claro, dijo mientras abría la puerta con deliberada calma. Apenas la puerta se levantó, salí corriendo hacia mi auto. No me importó cómo se viera, tenía que salir de allí. Todd gritó algo detrás de mí, su tono autoritario, pero no me detuve a mirar. Una vez dentro del coche, con las puertas trabadas, tomé el teléfono y llamé a la policía. Desde el retrovisor vi cómo Todd volvía a su camioneta, moviéndose con total calma, como si no acabara de encerrarme en un depósito. Se fue antes de que llegaran los oficiales, dejándome temblorosa y con la mente a mil. La policía tomó mi declaración e inspeccionó la unidad, pero no había mucho que pudieran hacer. Técnicamente, Todd no había cometido un delito, aunque coincidieron en que su actitud había sido sumamente sospechosa. La próxima vez reúnete en un lugar público, me aconsejó uno de los agentes, y jamás entres a un espacio cerrado con alguien que no conoces. Me sentí tonta por haberme puesto en una situación tan vulnerable, pero también sentí rabia. Rabia hacia Todd por hacerme sentir en peligro y rabia conmigo misma por no haber escuchado mi intuición. Por suerte reaccioné a tiempo y se me ocurrió la mentira sobre mi esposo. No quiero ni imaginar qué habría pasado si no lo hacía. Durante semanas no pude sacarme de la cabeza la imagen de su sonrisa, ni la forma en que me interrogó sobre si estaba sola. Dejé de usar Facebook Marketplace por completo. No valía la pena correr ese tipo de riesgos. Con el tiempo entendí lo afortunada que fui de salir de esa unidad ilesa. Es una lección que no voy a olvidar jamás. No importa cuán inofensiva parezca una persona. Cuando estás sola nunca se es demasiado precavida. Historia 2. He sido carpintero por más de 10 años, así que he acumulado una buena cantidad de herramientas, muchas de las cuales ya ni siquiera utilizo. Por eso decidí publicar algunas para intercambio en Facebook Marketplace. No es que no pudiera venderlas directamente, pero a veces los trueques resultan más prácticos. Además, llevaba tiempo buscando una podadora decente desde que la mía dejó de funcionar por completo. Cuando un hombre llamado Rick me escribió ofreciéndome su cortacésped a cambio de mi taladro de alta potencia, me pareció una oportunidad ideal. Las fotos que me envió mostraban una máquina que lucía casi como nueva, mucho mejor de lo que podría haber comprado por el valor de reventa del taladro. Rick se mostró cordial en los mensajes y rápidamente llegamos a un acuerdo. Él sugirió que fuera a su casa para cerrar el trato, diciendo que así podría mostrarme cómo funcionaba el equipo en persona. En ese momento me pareció algo completamente razonable, así que acepté. Me dio una dirección a unos 25 minutos de mi casa, en una zona que no conocía bien, pero que tampoco tenía mala fama. Pensé, ¿qué podría salir mal? Ese sábado por la tarde preparé el taladro y algunas brocas extra por si las quería. Los cargué en mi camioneta y me dirigí hacia la dirección que Rick me había proporcionado. El vecindario parecía tranquilo, con casas antiguas, algunos niños jugando en los jardines y muchos autos estacionados. Todo parecía normal, hasta que llegué frente a la casa de Rick. El césped no estaba tan cuidado como el de los demás hogares de la calle, y había un sedán viejo estacionado de forma extraña en la entrada. La casa estaba en condiciones decentes, pero las persianas estaban completamente cerradas y la luz del porche encendida a plena luz del día. Aún así no le di demasiada importancia. Hay gente con costumbres raras, ¿no? Rick salió en cuanto estacioné. Se veía tal como en su foto de perfil, un hombre de mediana edad con barba descuidada. Saludó con la mano y me indicó que me acercara más a la entrada. No metí la camioneta del todo y por suerte fue una buena decisión. Gracias por venir, dijo Rick con tono amable.
La podadora está en el patio trasero. ¿Quieres verla? Claro, respondí mientras tomaba el taladro del asiento del copiloto. Rick me guió por un costado de la casa hacia el patio, donde la cortadora estaba colocada sobre un área de tierra. Se veía tal y como en las fotos, limpia, brillante y en excelente estado. Rick se agachó y comenzó a explicarme cómo funcionaba, tirando del cordón de arranque para mostrar que encendía bien. Incluso me dejó probarla en un pequeño sector con pasto. Estaba a punto de cerrar el trato cuando escuché el ruido de otro vehículo acercándose. Me giré y vi una camioneta vieja estacionándose al final del camino de entrada, bloqueando completamente la salida de mi camioneta. Un hombre que no reconocí bajó del vehículo. Era más alto y robusto que Rick y vestía una camiseta sin mangas sucia y unos jeans. Rick lo miró, luego me miró a mí y su sonrisa dejó de ser tan amigable. «Ese es mi amigo Pete», dijo Rick con una naturalidad forzada. Pete no dijo una palabra. Se apoyó en su camioneta con los brazos cruzados, observándonos en silencio. Una sensación de incomodidad me recorrió el cuerpo. ¿Por qué necesitaba Rick la presencia de su amigo en un intercambio tan simple? Rick volvió a hablar con un tono diferente. Entonces, sobre la podadora, ¿cuánto crees que vale en efectivo? Bueno, respondí. Nueva cuesta alrededor de $400, pero ya habíamos acordado el intercambio, ¿recuerdas? Rick se rascó la nuca con aire demasiado inocente. Sí, pero Pete y yo estuvimos hablando y pensamos que sería mejor si nos das el taladro. Y digamos $200 más en efectivo. ¿Te parece? Sentí un nudo en el estómago. No tengo esa cantidad de dinero encima, respondí con firmeza. Hicimos un trato y traje el taladro para cambiarlo por la cortadora. Pete se despegó de su camioneta y dio un paso hacia mí. ¿Estás seguro de eso, amigo? Tienes una camioneta bastante buena. Apuesto a que tu billetera está dentro. Y ahí fue cuando lo entendí todo. Esto no era un malentendido ni una negociación mal planteada. Era una trampa. Miré mi camioneta, bloqueada por la de Pete, y traté de pensar con rapidez. Si estos tipos querían robarme, o algo peor, tenía que salir de ahí inmediatamente. Te propongo algo, dije con una sonrisa forzada. Déjame revisar la camioneta. Puede que tenga algo de dinero por ahí. Rick y Pete intercambiaron una mirada. Luego asintieron. Me giré y comencé a caminar hacia el frente de la casa, casi corriendo. Cuando llegué a mi camioneta no lo dudé ni un segundo. Me lancé adentro, cerré la puerta de golpe y apreté el botón de seguro. Rick y Pete se dieron cuenta de lo que pasaba y corrieron hacia mí. Pete estaba más cerca, pero no le di tiempo. Encendí el motor y puse la camioneta en marcha. Los neumáticos chirriaron al pasar sobre el césped. Pete golpeó el costado de la camioneta gritando algo que no escuché por el rugido del motor. No me importó. Giré el volante con fuerza, salí a la calle y aceleré a fondo. El corazón me latía con fuerza, pero no me detuve hasta estar a varios bloques de distancia. Cuando por fin me sentí a salvo, me estacioné en el aparcamiento de un Walmart y llamé a la policía. La operadora fue muy profesional y calmada. Tomó todos los detalles, la dirección de Rick, las descripciones de ambos hombres y lo que había ocurrido. Me aseguró que enviarían a un oficial a investigar. Unos días después recibí una llamada de la policía. Habían ido a la casa de Rick y lo encontraron allí. Al ser interrogado, Rick alegó que yo había cambiado de opinión en el último momento y que me había retirado del trato, tratando de presentarse como el sensato. Pero los oficiales no se tragaron su versión. Resultó que Rick ya había sido reportado en varios casos similares de intercambios sospechosos en Facebook Marketplace. Tenía un patrón. Atraía a las personas hasta su casa bajo la excusa de una venta o un trueque, y luego todo se tornaba sospechoso. Esto no fue una simple confusión ni un malentendido. Rick estaba cazando víctimas y estuve peligrosamente cerca de convertirme en una más. Aunque me alivió saber que la policía estaba tras él, no podía dejar de pensar en lo mal que pudo haber terminado todo si no hubiera reaccionado con rapidez. Ahora soy mucho más precavido con este tipo de plataformas. Nunca vuelvo a hacer intercambios en casas ajenas,
y siempre voy acompañado. Si el intercambio no puede hacerse en un lugar público, simplemente no lo hago. Ese supuesto trato por una cortadora de césped pudo haberme costado mucho más que unos cuantos cientos de dólares. Pudo haberme costado mi seguridad. Y esa es una lección que jamás olvidaré. Historia 3. Cada cierto tiempo me gusta deshacerme del desorden y liberar espacio de cosas que ya no necesito. Mi oficina en casa estaba saturada con estanterías, archivadores y todo tipo de muebles que ya no me generaban ninguna satisfacción. Por eso decidí que era momento de dejar ir una vieja estantería de madera que solo acumulaba polvo. No era nada especial, simplemente una pieza usada pero resistente que había comprado años atrás. Pensé que Facebook Marketplace sería la forma más rápida de deshacerme de ella, así que le tomé algunas fotos, escribí una descripción sencilla y la publiqué. En cuestión de horas recibí un mensaje. El hombre llamado Kevin parecía lo suficientemente amable. Preguntó si la estantería seguía disponible y si podía pasar a recogerla esa misma noche. Su foto de perfil mostraba a un hombre de mediana edad, con gafas y una sonrisa cálida. Se veía inofensivo, y como nunca había tenido una mala experiencia vendiendo cosas en línea, le di mi dirección sin pensarlo demasiado. Kevin llegó puntualmente. Conducía una camioneta antigua y estacionó en mi entrada. Se mostró amigable, hablando de cómo estaba redecorando su estudio y cómo la estantería era ideal para su creciente colección de novelas. Lo ayudé a cargarla en su camioneta, y él me agradeció con entusiasmo antes de marcharse. Parecía una transacción simple, pero me equivoqué. Una semana después estaba en la sala doblando ropa cuando noté una camioneta familiar reduciendo la velocidad al pasar frente a mi casa. No era raro que los autos pasaran despacio por la calle, ya que a menudo había niños jugando afuera o vecinos paseando a sus perros. Pero había algo en la manera en que ese vehículo se detenía que me llamó la atención. Era la camioneta de Kevin. Sin embargo, no se detuvo. Solo siguió su camino y lo dejé pasar como una coincidencia. Quizás vivía cerca, pensé, pero en los días siguientes empecé a ver ese mismo vehículo con más frecuencia. Pasaba por las mañanas mientras me alistaba para ir al trabajo y nuevamente por las tardes cuando regaba las plantas. Parecía intencional, aunque yo me esforzaba por convencerme de lo contrario. El viernes por la noche todo se intensificó. Acababa de terminar de cenar y me acomodaba en el sofá con un libro cuando escuché que tocaban la puerta. No esperaba a nadie, así que dudé antes de acercarme. Me asomé por la mirilla y el estómago se me hizo un nudo. Era Kevin. Abrí apenas una rendija, lo suficiente para verle la cara, pero no tanto como para que pudiera empujar la puerta si lo intentaba. «Hola, Kevin, ¿en qué puedo ayudarte?», pregunté con voz neutral. Él sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Solo estaba por el vecindario», dijo. «Pensé en pasar. Esa estantería que te compré está genial. Me preguntaba si tenías algún otro mueble en venta». Sus palabras sonaban ligeras, pero había una tensión oculta en su tono que me puso nerviosa. «No, no tengo nada más», respondí rápidamente. «Solo vendía la estantería. Me alegra que te haya gustado». Pero no se marchó. Su sonrisa se desvaneció y su expresión se volvió más dura. «Vamos, tienes una casa grande. Seguro hay más cosas que ya no necesitas». El corazón me comenzó a latir con fuerza. «De verdad no tengo nada más», dije, esta vez con un tono más firme. «Lo siento, Kevin, pero no estoy vendiendo nada más». Durante unos segundos se quedó mirándome fijamente. Luego, sin decir palabras, se dio media vuelta y volvió a su camioneta. Cerré la puerta con llave en cuanto se fue y me quedé allí, tratando de entender qué acababa de pasar, por qué había vuelto y por qué tenía la sensación de que no era la última vez. A la mañana siguiente, al mirar por la ventana, vi la camioneta de Kevin estacionada al otro lado de la calle. No lo vi dentro, o al menos no desde mi ángulo, pero la sola presencia del vehículo me provocó una ola de ansiedad que se instaló en el pecho. Decidí seguir con mi día con la esperanza de que se marchara, pero el camión permaneció allí durante horas.
Esa noche, mientras limpiaba la cocina después de la cena, escuché un golpe fuerte en la puerta. Se me encogió el estómago. ¿Otra vez? Esta vez Kevin no fue cortés. Golpeaba con fuerza, gritando algo que no alcanzaba a entender. «Abre», vociferaba. «Sé que estás ahí». Tomé mi teléfono y retrocedí, marcando al 911 tan rápido como pude. Mientras explicaba la situación a la operadora, el tono de Kevin se volvió aún más agresivo. Exigía ver más muebles, insistiendo en que debía tener algo valioso escondido dentro. Ya llamé a la policía. Le grité a través de la puerta, fingiendo más valentía de la que sentía. «Tienes que irte». Hubo un silencio breve y luego escuché cómo murmuraba algo antes de regresar a su camioneta. Pero no se fue. Se quedó allí, con el motor encendido, mientras yo esperaba que llegaran los agentes. Los oficiales llegaron unos 10 minutos después. Kevin aún seguía estacionado frente a mi casa. Se acercaron a su vehículo, hablaron con él brevemente y luego lo escoltaron lejos. Uno de los policías se acercó a mi puerta para tomar mi declaración. «¿Conoce a este hombre?», preguntó. «Le vendí una estantería por Facebook Marketplace hace como una semana», expliqué. Al principio parecía normal, pero desde entonces ha estado viniendo sin invitación y actuando de manera agresiva. El agente asintió mientras tomaba nota. «Presentaremos un informe y emitiremos una advertencia por allanamiento. Si regresa, llámenos de inmediato». Aunque Kevin se había ido, yo no me sentía tranquila. Pasé el resto de la noche revisando una y otra vez las cerraduras y cerrando todas las cortinas. En los días siguientes no lograba relajarme. Cada vez que un auto pasaba frente a mi casa, el pecho se me apretaba. 2 noches después volvió. Esta vez Kevin estaba visiblemente ebrio. El sonido de su camioneta frenando de golpe retumbó frente a mi hogar, y lo vi tambalearse mientras bajaba, gritando incoherencias y golpeando mi puerta principal. Apenas lograba entender lo que decía, pero parecía estar exigiendo que lo dejara entrar y acusándome de esconder cosas que, según él, aún le debía. Sus movimientos eran erráticos, su voz arrastrada por el alcohol. Mis manos temblaban mientras llamaba nuevamente a la policía, tratando de mantenerme serena. Estaba tan fuera de control que ni siquiera notó la llegada de los agentes. 2 patrullas se detuvieron sin hacer ruido, y los oficiales se acercaron rápidamente. No fue hasta que lo sujetaron de los brazos y comenzaron a inmovilizarlo que pareció darse cuenta de lo que ocurría. Empezó a gritar y resistirse, pero no pudo hacer nada contra los policías. Lo esposaron y lo metieron en la patrulla mientras su voz furiosa se desvanecía. Uno de los oficiales volvió a tocar mi puerta para informarme que lo habían arrestado. «Lo llevamos por allanamiento y alteración del orden público», dijo. «Está claro que está bajo los efectos del alcohol. Lo mantendremos detenido esta noche. Si desea presentar cargos, lo apoyaremos». Le agradecí al oficial, pero aunque Kevin ya no estaba, mis nervios estaban completamente destrozados. Pasé el resto de la noche sin dormir, caminando por la casa, pensando en lo que podría haber pasado si la policía no hubiese llegado a tiempo o si Kevin hubiera logrado entrar. Reflexionando sobre todo, me di cuenta de lo imprudente que había sido al darle mi dirección a un desconocido. Es fácil pensar que nada malo va a pasar, hasta que pasa. Desde entonces, solo realizo entregas en lugares públicos designados para intercambios en línea, y nunca más permitiré que alguien venga a mi casa a recoger algo. Esa estantería era solo un mueble viejo para mí, pero para Kevin fue la excusa perfecta para invadir mi espacio y quebrantar mi tranquilidad. Y aunque los oficiales me aseguraron que no regresaría, todavía miro por la ventana cada vez que alguien toca la puerta, solo para estar segura. Historia 4. Siempre he sido un fanático de las buenas ofertas. Después de sobrevivir a interminables maratones nocturnas y horas de series, mi televisor de pantalla plana finalmente dijo basta. Como era de esperarse, recurrí a Facebook Marketplace para buscar un reemplazo. De ahí había sacado mi silla gamer, mi escritorio e incluso la lámpara de neón algo excéntrica que tengo en la sala.
Así que cuando vi un televisor inteligente de 60 pulgadas por solo $200, no lo pensé dos veces y mandé un mensaje. El vendedor se llamaba Tommy. Su foto de perfil mostraba a un hombre sonriente con un perro en brazos y la descripción del anuncio parecía creíble. Ligeramente usado, funciona. Perfecto, solo lo vendo porque compré una pantalla más grande. Respondió rápidamente, confirmando que todavía lo tenía y ofreciéndose a concretar la venta al día siguiente. ¿Puedo ir a tu casa a recogerlo?, le pregunté, pensando que sería más fácil que coordinar en algún estacionamiento aleatorio. Claro, contestó y me envió una dirección. Pasa como a las 5 de la tarde. Al día siguiente puse la dirección en el GPS y salí rumbo al lugar. Estaba a unos 20 minutos de mi apartamento, en una zona que combinaba casas suburbanas antiguas con locales comerciales. Pero al girar en la calle indicada, empecé a notar algo raro. Muchas casas estaban deterioradas, con ventanas tapiadas y jardines cubiertos de maleza. La dirección que Tommy me había enviado me llevó directo a una de las más descuidadas del vecindario. Parecía abandonada. Las ventanas estaban selladas con tablones de madera y el jardín delantero estaba lleno de basura. Llantas viejas, muebles rotos y hierbas tan altas que me llegarían a las rodillas si caminaba entre ellas. Reduje la velocidad, frunciendo el ceño al ver el número pintado torcido en el buzón. «Esto no puede estar bien», murmuré, pero coincidía con la dirección que me había enviado. Estacioné junto a la acera y dejé el motor encendido. Mi primer impulso fue irme de inmediato, pero me obligué a no juzgar tan rápido. Tal vez Tommy alquilaba la casa y simplemente no había tenido tiempo de arreglarla. Aún así no podía evitar sentir una incomodidad creciente. Decidí enviarle un mensaje. «Hola, ya llegué. La casa parece vacía». No hubo respuesta. Tras esperar unos minutos sintiéndome como un tonto, pensé que tal vez no había visto mi mensaje. Así que me armé de valor, tomé mi celular y mi billetera y salí del auto. El vecindario estaba inquietantemente silencioso mientras me acercaba a la casa. Un olor a humedad y podredumbre me golpeó y arrugué la nariz. No había coches en las entradas. No se oía a niños jugando ni el sonido lejano del tráfico. Era como si aquel rincón estuviera desconectado del mundo. Al llegar al porche dudé. Las tablas que cubrían las ventanas tenían espacios lo suficientemente amplios para ver la oscuridad que había dentro. Toqué la puerta. Nadie respondió. Golpeé de nuevo, esta vez con más fuerza. «Tommy». Silencio. Estaba a punto de darme la vuelta cuando escuché un ruido. Un arrastre suave pero claro, proveniente del costado de la casa. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero traté de tranquilizarme. Quizá Tommy estaba en el patio trasero y no me había oído. «Tommy», llamé mientras bajaba del porche y rodeaba la casa. Me detuve en seco. A pocos pasos de mí había dos hombres. Uno era alto y delgado, con una sudadera que le cubría parte del rostro. El otro, más bajo y robusto, con los brazos cruzados sobre una camiseta manchada. Ninguno de los dos se parecía al hombre sonriente de la foto de perfil de Tommy. «Hola», dije con cautela. «Vine por el televisor». El más alto esbozó una sonrisa burlona mientras miraba a su compañero. «Sí, el televisor. Está adentro, ven». Algo en su tono me puso los pelos de punta. No era amigable, era sarcástico. «Prefiero esperar aquí afuera», respondí retrocediendo un paso. El más bajo se adelantó y bloqueó mi salida. «No, amigo, tienes que entrar si quieres verlo. Es una gran oferta, ¿no?» Las alarmas en mi cabeza no paraban de sonar. Mis ojos buscaron una vía de escape. «Creo que voy a pasar», dije tratando de sonar firme. «Perdón por hacerles perder el tiempo». Antes de que pudiera moverme, el tipo alto me agarró del brazo. «Ya estás aquí», dijo mientras apretaba su mano sobre mí. Una oleada de pánico me recorrió el cuerpo. Me zafé con fuerza y eché a correr hacia mi carro. Escuché cómo gritaban detrás de mí. «¡Agárralo!». Me lancé al asiento del conductor, cerré la puerta de golpe y la trabé justo cuando el alto intentaba abrirla. Sin pensarlo, puse el auto en marcha y aceleré a fondo. Los neumáticos chillaron al salir disparado por la calle.
En el retrovisor los vi de pie en mitad de la calle, observándome mientras me alejaba. Cuando ya estaba lo suficientemente lejos, orillé el coche y llamé a la policía. Me temblaban tanto las manos que apenas podía marcar. La operadora me escuchó con calma mientras le contaba lo ocurrido y me prometió enviar una patrulla a la dirección. Al llegar a casa estaba completamente alterado. No podía dejar de repasar lo que acababa de pasar. Unos días después la policía me llamó. Habían ido a la casa, pero no encontraron a nadie. El lugar efectivamente estaba abandonado. No había rastro de ningún Tommy. Sospechaban que los hombres usaban perfiles falsos para atraer a personas a sitios alejados y poco transitados. La realidad me golpeó con fuerza. Seguramente ya lo habían hecho antes. Y quién sabe cuántas personas no habían tenido la misma suerte que yo. Desde entonces, si uso Facebook Marketplace, insisto en quedar en espacios públicos y siempre de día. Ningún televisor vale tanto como para arriesgar tu vida. Si estas historias de terror en Facebook Marketplace te hicieron replantearte tus propias medidas de seguridad, dale like al episodio y suscríbete para más relatos reales que te pondrán los pelos de punta. ¿Qué harías tú si te encontraras en una situación como esta? Hablemos en los comentarios. Me encantaría saber qué estrategias tienes para mantenerte a salvo. Comparte este episodio con tus amigos y recuérdales que no bajen la guardia al comprar o vender por internet. Gracias por ver y nos vemos en la próxima pesadilla.